Google acaba de lanzar una de las funciones más útiles que hemos visto durante este año en inteligencia artificial, porque ahora Gemini puede crear automáticamente PDFs, Excel, presentaciones, dashboard, informes completos. Y lo más loco es que no necesitas tocar ni Excel, ni Word, ni PowerPoint. En este vídeo te voy a enseñar casos de uso reales que puedes enfocar tanto a productividad como a negocio, que puedes aplicar desde hoy mismo. Empezamos. Hasta ahora las IAs solamente te daban texto, pero tú luego tenías que copiar, ordenar, pegar. Ahora Gemini hace todo eso directamente por ti. Y esto cambia muchísimo las reglas del juego, porque empezamos a entrar en una era en la cual la IA no solamente responde, sino que trabaja por ti. Gemini te organiza el negocio. Imagina que tienes una empresa que es una pastelería y cada semana recibes tickets de gastos, facturas y acabas perdiendo horas organizándolo todo. Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo os lo dejaré en mi página web, que la tenéis abajo en la descripción, totalmente gratis. Accedemos a Gemini y le pasamos el siguiente prompt y la juntamos en subir archivo 2 tickets de una pastelería que he generado con Gemini. Los tickets son como este que os muestro por pantalla. El prompt es muy simple, le estoy pidiendo que me extraiga los datos de mis tickets, como es el caso del producto, el total, y que después me cree un Google Sheet separando los gastos con los ingresos, e incluso me llegue a crear un dashboard sobre las ventas en mi negocio y acabe creando un resumen ejecutivo financiero. Una vez que ya lo tenemos, le damos a enviar. Vemos que está extrayendo todos los datos de los tickets y aquí me dice que ya me ha creado mi archivo Excel para poder abrirlo. Incluso tenemos un dashboard financiero. Vamos a abrirlo. En la primera vista de nuestro Excel tenemos los detalles de los gastos, el importe total de cada ticket. Si accedemos a la vista de los ingresos, aquí también lo tenemos diferenciado por concepto, como es el caso de consultoría mensual y licencia software, con su correspondiente importe. Y en la última vista tenemos el dashboard que le hemos pedido sobre la distribución de los ingresos contra los gastos. Y esto es totalmente modificable. Si el total de gastos los aumentamos a 300, vemos que automáticamente nuestro gráfico de tipo queso cambia. Si pulsamos sobre él, podemos comprobar la función que usa. Y esto antes requería una gestoría, ese manual, tiempo y conocimientos muy técnicos. Y ahora literalmente hablando y adjuntándole nuestros tickets y factura, tenemos un resultado de gestoría. De hecho, muchas empresas están implementando este tipo de sistemas internos. Y si quieres implementar para tu negocio este tipo de automatización o inteligencia artificial, te dejo un comentario fijado en el cual puedes reservar plaza para mis asesorías personalizadas. Gemini crea presentaciones solo. Esto me parece una locura para agencias, freelance, comerciales. Imagina que mañana tienes una reunión con un cliente y no tienes nada preparado. Simplemente con irnos a Gemini a juntarle nuestro prompt que nos cree una presentación para ofrecer servicios de inteligencia artificial a empresas y le damos a enviar, en apenas unos minutos ya Gemini nos habría creado nuestra presentación, que si le damos a abrir consta de 13 diapositivas, la cual si le damos a exportar presentación ya las tendríamos aquí en Google Slide para poder modificar algún dato o algún texto o incluso visual que nos convenga. Y pensar que también he implementado la mejora dentro de Google Slide de Nano Banana Pro. Por si por ejemplo queremos cambiar el diseño de la presentación, le damos a mejorar esta diapositiva y le pasamos un prompt tan simple como este, ya nos habría cambiado de forma automática el texto por una tipo infografía para que sea mucho más visual. Un resultado brutal. Hace literalmente años esto requería saber de PowerPoint, tener tiempo, crear una estructura, pero ahora literalmente con Gemini en segundos lo tenemos. Informes para clientes en segundos. Aquí es donde verdaderamente empiezas a entender el potencial de esto. Si accedemos al chat de los tickets que le he pasado anteriormente, en el cual nos ha creado nuestro dashboard ejecutivo, ahora le pasamos el siguiente prompt, con el objetivo de que me haga un análisis financiero en formato PDF y que me incluya resumen financiero, EBITDA, rentabilidad, entre muchos más datos.
En segundo, ya tendríamos nuestro PDF generado del informe ejecutivo. Y este sería el informe ejecutivo de 3 páginas. La primera página tenemos el resumen financiero con las métricas claves y el valor actual. En la segunda página tenemos la visualización de flujos y el análisis de costes y rentabilidad. Y en la tercera página tenemos las oportunidades de mejora y las conclusiones estratégicas. Y esto ya no es simplemente usar ChatGPT, es tener un empleado virtual a tu disposición. Gemini investiga por ti. Esto me parece brutal para creadores de contenido y negocio. Imagina pedirle a Gemini que busque las noticias más relevantes de inteligencia artificial esta semana, que las resuma, te cree un borrador para tú después poder publicarlas. Adjuntamos nuestro prompt y le damos a enviar, con el objetivo de que nos genere un Google Doc. Ya tendríamos aquí generado el resumen de las noticias más relevantes de inteligencia artificial durante esta semana. Vamos a abrirlo. Nos pone la fecha de hoy y la semana en la que estamos y nos ha creado un resumen de 5 noticias de IA. Y aquí muchísima gente no entiende lo que está pasando, porque puedes usar esto para crear newsletter, generación de contenido, informes, clientes, propuestas o incluso vender estos sistemas a empresas. Por cierto, si tienes un negocio y quieres implementar inteligencia artificial, te dejo en mi página web abajo en la descripción, en la cual tenéis 3 paquetes de servicios disponibles para vosotros. Así que si quieres más vídeos de inteligencia artificial aplicada a negocios y herramientas que realmente puedes usar en tu día a día, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y te recuerdo que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción.